Creepypastas conspirativas. Parte 1. Las conspiraciones del 9/11 son una serie de teorías sobre el origen y desarrollo. Aunque algunas teorías alternativas a la oficial proponen que fueron los agentes secretos de Israel o Pakistán los que estaban detrás de los ataques, las teorías que han conseguido mayor repercusión suelen estar basadas en una de estas dos ideas: que el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento previo de los ataques y deliberadamente no hizo nada para prevenirlos. Este grupo de teorías, por tanto, admite la existencia de los secuestradores islámicos y no cuestiona la causa del derrumbe de las Torres Gemelas, pero acusa al gobierno de permitir deliberadamente que los terroristas realizaran los ataques. Ha recibido el nombre de Liop, Let It Happen on Purpose, dejar que ocurra a propósito. Que fue el propio gobierno de Estados Unidos quien orquestó y perpetró los ataques para tener un propósito para invadir y buscar petróleo en Israel y Pakistán en una operación de bandera falsa. Este grupo de teorías cuestiona la causa del derrumbe de las Torres Gemelas, que sería una demolición controlada. Se ha usado el término INCIDE-job, trabajo interno, para referirse a los atentados en este grupo de teorías. Ha recibido el nombre de MIOP, Made It Happen on Purpose, hacer que ocurra a propósito. A favor y en contra. Han sido muchas personas, organismos, asociaciones, etc., relevantes las que se han decantado a favor de la versión de la conspiración y en contra de la misma. Un ejemplo de defensor de la teoría ha sido Morgan Reynolds, un ex consejero económico de la administración de George W. Bush durante su primer mandato, actualmente profesor emérito de economía en la Universidad A&M de Texas, hasta ahora el ex funcionario de más alto rango que ha dicho que la historia del gobierno es falsa. En un artículo del 13 de junio de 2005 en el Washington Times, Reynolds dijo que es imposible negar la existencia del debate científico alrededor de las causas reales del desplome de las Torres Gemelas y de la Torre 7. La tesis oficial se contradice. Únicamente una demolición profesional, controlada, puede explicar todos los elementos probados en la investigación sobre el desplome de los tres edificios. También defiende las teorías conspiratorias la organización Red Voltaire francesa, uno de cuyos componentes, el periodista de investigación Pierre Mason, escribió en 2002 un libro titulado La Gran Impostura, en el cual criticaba la versión oficial de los hechos y afirmaba, por ejemplo, que en el Pentágono no se estrelló ningún avión, y que todo fue una operación interna orquestada por sectores políticos, económicos y militares de Estados Unidos, entre otras cosas. Este libro vendió un elevado número de copias y fue traducido a 27 lenguas. Algunos críticos, como el periodista y político italiano, diputado del Parlamento Europeo Giulietto Chiesa, exigen la realización de una nueva investigación internacional independiente. Giulietto Chiesa es uno de los autores del documental Zero, una investigación del 11S, en inglés, Zero, An Investigation into 9/11, resultado del trabajo de un grupo de científicos, periodistas, expolíticos y agentes de servicios de inteligencia quienes realizaron su propia investigación de las circunstancias de la tragedia. Las teorías conspiratorias son defendidas por Movimiento por la Verdad del 11S, 9/11 Truth Movement, que son un conjunto de organizaciones que exponen sus teorías sobre todo por Internet y también convocan conferencias nacionales e internacionales y manifestaciones públicas. Solicitan una nueva investigación imparcial. Como detractores de la teoría de la conspiración se puede señalar a la web 911 Myths, cuya actividad está dirigida a refutar las informaciones dadas por los teóricos de la conspiración. También una popular página web dedicada a leyendas urbanas llamadas Nopes refuta varios puntos de las hipótesis conspirativas. Se ha hablado mucho tras esta polémica imagen y del polémico juego de Steve Jackson. Varios países y diferentes razas han tenido su historia en la religión, siempre y cuando no se ha tratado de tiempos recientes, y en la actualidad de los viajes intercontinentales, ha habido informes de agujeros negros, lugares donde los barcos y aviones que simplemente desaparecen de la faz de la Tierra. El más famoso es el Triángulo de las Bermudas. Nadie sabe por qué existen estos lugares, o incluso cómo es que existen. Pero hay una teoría, que se habla en secreto debido a su naturaleza controvertida. Se hace referencia, por algunos, como la teoría de Dios. Historia de la teoría de Dios. Se dice que durante el reinado del rey Enrique VI, 3 de alto obispos, esto fue antes de la creación de la Iglesia de Inglaterra, fueron llamados a una reunión privada. Nadie sabe lo que se dijo en esta reunión, solo los 4 hombres en la habitación. Sin embargo, después de concluir la reunión, los obispos donde rápidamente tomó a bordo un barco misterioso y nunca volvió a ver. Según uno de los diarios de los obispos, que se encontró a finales de los años 1890 durante la restauración de uno de los feudos de Enrique que decía, el rey había estado actuando particularmente en los meses anteriores al momento en que fueron llamados para el consejo del rey. Él había estado divagando en la misa,
hablando de cómo Dios fue creado por el hombre, y cómo le haría un Dios mucho mejor que cualquiera que los romanos y hebreos hubiera creado. El obispo, que también se practicaba la medicina, que tomó como escenario la locura, y ordenó que el Henry se desangrara hasta permitir a los demonios que causan su locura para escapar. Después de purgar el rey varias veces en el mes, divagaciones del rey se detuvo y el obispo declaró Henry cuerdo. No fue hasta un mes después de que los 3 obispos desaparecido. Hay muchas teorías diferentes sobre lo que les pasó a esos obispos. Una era que Henry los envió a una tierra desconocida y salvaje como una forma de exilio de las Islas Británicas, y como castigo por hablar en contra del jefe de Estado. Otra es que los obispos simplemente volvieron a Roma y asumir un papel en el Vaticano. Por supuesto, no es la teoría Dios. En el principio. La teoría de Dios inicia cuando abordaron un barco prisionero, una prisión flotante donde los convictos fueron forzados a languidecer en el mar abierto, como castigo por los crímenes, sean cuales sean imaginarios o reales, los pasajeros puede o no haber cometido. En esta nave, había 6 convictos, 3 hombres y 3 mujeres. Entre la propia tripulación, había un puñado de marineros, 2 guardias, el capitán y los obispos. La primera parada fue en realidad, en Roma. Mientras el barco esperando en el muelle, los 3 obispos fueron trasladados a la ciudad del Vaticano, donde fueron reconducidos a una reunión con el Papa León X. Esta reunión fue documentada, aunque el rollo que se documentó está destruido. ¿Qué puede ser obtenido de este pergamino que puede cambiar la visión de la religión en las personas? Lo que queda del rollo dice: siéntate tresvinia otemisti eneo quo desolationem tribus insulis et refutare dominium deum nostrum aeneam citamet estet omnes salvandi evidenteam posteris, et fiant nomenos omnipotentis virtute. Esto se traduce a, que estos 3 hombres viajan a 3 islas desoladas y tratar de refutar nuestro Señor Dios. Toda la evidencia de esta prueba se debe documentar y guardar para que las generaciones futuras no dejará de conocer el poder del Todopoderoso. Esto es cuando los 3 obispos volvieron a la nave y nunca más se volvieron a ver. Todo, desde aquí se basa exclusivamente en la especulación, a pesar de que, con estas condiciones, no me sorprendería que en realidad sería cierto. Génesis 1:27, 31 hasta el 6º día de la creación. Se cree que los obispos los dejaron ir a 3 islas diferentes, cada uno con un hombre y una mujer presa. Estas islas fueron en la atmósfera tropical y desprovista de vida humana. Se cree que cada obispo, en su propia isla, luego hipnotizó a sus prisioneros, efectivamente borrar los recuerdos de una vida anterior. Los obispos de entonces les dieron el nombre del varón Adán, Eva y la mujer. El resto, como dicen, es historia. Algunos piensan que cuando Adán y Eva fueron hipnotizados, que la hipnosis les causó que solo es capaz de escuchar al obispo. Tiempo seguiría como siempre, y dejó sin medios para salir de la isla, una civilización nació. Ahora, debido a la hipnosis, se teoriza que cuando el par de cada uno de Adán y Eva tenía sus hijos, los niños pudieron, al principio ver al obispo, así como escuchar. Pero, después de la insistencia constante por parte de sus padres y la ignorancia constante de los obispos, los hijos nacidos ya no podrían verlo, solo oírlo si se decidía hablar como Dios. Pasó el tiempo y, obviamente, los obispos morirían. Ellos, por supuesto, eran solo humanos. Si la nueva raza de seres humanos fueron capaces de ver su cuerpo al morir, nadie lo sabe. Pero la teoría de que el paso del tiempo, que los presos Adán y Eva se convirtió en cosas del mito, o incluso adorado como los antepasados de la raza humana. Se dijo que las historias fueron escritas y canciones. Algunos también habría supuestamente habló con su Dios. Y así nació una religión. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por supuesto, no has oído de cierta, que no han regresado de sus encuentros, y aquí es donde la teoría de los triángulos viene. Piensa en las historias que escuchamos de encuentros con alienígenas. Ellos tienden a volar extrañas naves aéreas o en algunos casos provienen del agua, ¿correcta? Y sí, por ejemplo, cuando estas personas se quedaron a su suerte en estas islas, ¿no lo hicieron? Por ejemplo, se desarrollan. De alguna manera, todavía eran humanos, pero tenía ciertas características cambiantes en los que haría transformar a una nueva forma de la raza humana. Y si lo fuera un ser humano civilizado, imaginaría lo que pensaría. ¿Viajero del tiempo? ¿Tal vez ser extraterrestre o demoníaco? Lo más probable. Ahora tal vez cuando estas personas vieron la raza creada por Enrique V, optaron por unirse a ellos, y, ¿por qué no? Eran muy probablemente una raza pacífica y relajada. O tal vez cuando los naturales vieron la gente civilizada y equipos, atacaron. Al ver esta raza civilizada como una amenaza. Algunas personas pueden viajar a través de estos triángulos ilesos, saliendo limpia a través de ellos. Otros desaparecer para siempre, y por supuesto, están los informes de las islas que se ven en la distancia. Por lo general desconocido. Sin embargo, nunca te pongas por vencido. Conclusión.
Teniendo esto en mente, incluyendo el breve mención de encuentros con extraterrestres, ¿es posible que las religiones del mundo fueron creados por una raza alienígena superior? Tenga en cuenta que en la Biblia se dice que Dios nos hizo a su imagen. Bueno, ¿por qué no? No le dé demasiado bien en mi cuenta, sin embargo. Después de todo, es solo una teoría. El caso de Rudolf Fenz, el hombre que realizó un viaje en el tiempo. Pocas historias de viaje en el tiempo fueron tan documentadas como el caso de Rudolf Fenz, un hombre que viajó en el tiempo en junio del año 50, justamente a las 11:30 de la mañana, en la Quinta Avenida de la famosa Nueva York. Una historia que, hasta la fecha, sigue causando conmoción en el mundo entero, y es que el caso de Rudolf Fenz, además, tiene de testigos a los cientos de transeúntes que caminaban tranquilamente por las calles de Nueva York. En un día común y corriente en 1950, la gente que caminaba por la Quinta Avenida de Nueva York, se quedaron sorprendidos al ver un hombre que caminaba totalmente desconcertado por toda la calle hasta ser atropellado por uno de los autos. La policía se apersonó casi de inmediato y, tras el primer reconocimiento, observaron que se trataba de un hombre de unos 30 años de edad, el cual vestía ropaje impoluto, característico del siglo pasado. Cuando revisaron sus pertenencias, encontraron dentro de sus bolsillos monedas y billetes fuera de circulación en un estado perfecto. Además hallaron un montón de tarjetas con el nombre de Rudolf Fenz, una carta en la que se podía leer la fecha en el sello de agua de la empresa de encomiendas, 1876. Esa carta estaba destinada al mismo Fenz y venía juntada a un recibo con una suma de dinero por la supuesta manutención de unos caballos y un carruaje. Uberrin, agente de la policía del Departamento de Desaparecidos del Estado de Nueva York, estuvo en cargo del inicio de la investigación para encontrar a los familiares de Fenz, comenzando la búsqueda en los inmigrantes de origen centroeuropeos que tuviesen el mismo apellido, sin resultado alguno. De 1876 al 1950. Después de meses de investigación, Rin estaba a punto de darse por vencido hasta que le entregaron un directorio telefónico en donde estaba el nombre de Rudolf Fenz Jr. Al llamar al número, la viuda de Fenz Jr. le contestó, descubriendo que aquella dirección pertenecía al hijo de la víctima. La mujer le comentó que su suegro había desaparecido en el año 1876 cuando salió a caminar por el campo, como solía hacerlo siempre. El departamento de policía corroboró el dato y, efectivamente, el nombre de Rudolf Fenz figuraba en una lista de desaparecidos que databa del año antes mencionado. Por lo que el hombre había dado un salto hacia el futuro de 74 años. ¿Qué sucedió realmente? ¿Cómo consiguió pasar 74 años desaparecidos y envejecer? ¿Cómo terminó en la Quinta Avenida de Nueva York?